Iglesia de Cristo, reanima tu amor y sigue la senda que Cristo trazó. Anuncia constante con fe y con valor el santo evangelio que Cristo enseñó. Iglesia de Cristo, sé fiel al Señor y por todo el mundo es la comisión. Conduce a las almas al buen Salvador. Todo el que creyere tendrá salvación. Conserva de Cristo la antorcha de luz y sigue alumbrando con fe y con tesón. Enseña a las gentes que Cristo en la cruz murió para darles paz, gozo y perdón. Unidos en Cristo y en su santo amor, con fe primitiva, sencilla y fervor, una fe, un bautismo y un solo Señor, un solo rebaño y un solo pastor. Bueno, muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga una vez más. Como primer día de la semana tenemos la oportunidad de poder estudiar una porción más de las Sagradas Escrituras. Nuestra reunión dominical nos ha tocado hacerlo de esta manera, puesto que tenemos esta situación actual a nivel global y esperamos en Dios que todas estas situaciones se puedan resolver pronto para que como iglesia podamos una vez más reunirnos para llevar a cabo nuestros actos de adoración. Enviamos muchos saludos, mi familia, y de parte mía, les agradecemos mucho por estar entre nosotros a través de todas estas transmisiones en vivo que hemos estado compartiendo, buscando así que la iglesia pueda tener ese alimento espiritual que tanto necesita. Agradecemos mucho a los hermanos, les enviamos un saludo fraternal a todos nuestros hermanos, a los hermanos que están en sus hogares allí en Villa María, a todos nuestros hermanos de aquí de Manizales y de toda el área como tal metropolitana. Esperamos que ellos puedan encontrar a través de todas estas transmisiones en vivo una oportunidad para que no vayan a romper su vínculo con el Señor. También una invitación muy clara y es invitarlos a todos a que nos coloquemos en oración delante de Dios para que esta situación que hoy aqueja al mundo pueda ser resuelta pronto. No olviden tener presente en sus oraciones a todos aquellos que se dedican a descubrir la cura para esta pandemia. Y también por sus familias, por sus seres queridos, porque están expuestos a todos estos riesgos, a aquellas personas que trabajan en el sector salud. Y esperamos en Dios que Dios les pueda ayudar, les pueda bendecir grandemente y puedan ser de gran ayuda para todas estas personas que muy seguramente van a contraer esta infección y que puedan ser tratados de la forma más digna y que puedan contar con todos los recursos necesarios para el bienestar de su salud. Enviamos un saludo a todos nuestros hermanos. Les recuerdo, por favor, para que tengamos presente en nuestras oraciones aquellos hermanos que tienen dificultades de salud, que se encuentran recluidos en sus casas. También por todos nuestros hermanos que hoy
de pronto se encuentran alejados de la iglesia del Señor y que estas situaciones que hacen que hoy en día la iglesia también se esparza un poco y que estemos recluidos en nuestros hogares, evite que estos hermanos de pronto tengan esa necesidad o ese deseo de congregarse. También enviamos saludos a todos nuestros hermanos alrededor del mundo, esperando en Dios que nos podamos todos unánimes juntos congregar de una forma espiritual, unir de una forma espiritual para que oremos delante de Dios por todas estas causas. Quiero entonces invitarlos para que en esta oportunidad nos coloquemos delante de Dios a través de una oración, esperando así hallar ese contacto con nuestro Dios en este primer día de la semana. Quiero que oremos entonces. Señor, te damos gracias una vez más por todo lo que nos das, por cuidar de nosotros, por ayudarnos y alentarnos, oh Dios, a servirte y agradarte. Te damos honra, honor y gloria a tu nombre y esperamos, Padre, que a través de todas estas transmisiones que hacemos, oh Dios, nuestros hermanos encuentren una oportunidad de servirte y agradarte como tú, Padre, esperas de cada uno de nosotros. Colocamos en tus manos, oh Dios, a todas las personas alrededor del mundo, a aquellas familias que han sido impactadas por este virus, Padre, que ha afectado la salud de muchos y que se ha llevado la vida, Señor, de muchas personas alrededor del mundo. Te pedimos, oh Dios, que bendigas al personal médico, que les asistas, que les cuides a sus familias, que les protejas, Padre, y que envíes a tus ángeles alrededor de cada uno de estos hogares, oh Dios, para que acampen, para que cuiden y protejan a cada uno de ellos, Señor. También por todos nuestros hermanos en Cristo Jesús, que padecen dificultades, problemas, que tienen situaciones difíciles en sus vidas, oh Dios, para que les cuides y les protejas. Ayúdanos siempre, oh Dios, para que de esta manera podamos seguirte adorando, seguirte sirviendo, Dios, y anunciando estas verdades al mundo que tanto necesita hoy, más que nunca, reconocerte a ti como el único Dios soberano. Colocamos en tus manos, oh Dios, este espacio, esperando que seas tú el que nos hable y que sea tu palabra, Señor, la que nos dirija en esta oportunidad. Te oramos por los enfermos, por los debilitados, te oramos, oh Dios, por los niños huérfanos del mundo, por las viudas, por aquellos que se encuentran solos, oh Dios, y que necesitan asistencia de parte tuya, Padre. Nos colocamos en tu presencia y esperamos, oh Dios, que tú les guíes por el camino correcto y que algún día también puedan conocer tu verdad y se puedan acercar a ti, Padre. Te oramos por todas estas causas, oh Dios, y es a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que te hacemos todas estas peticiones. Amén. Bueno, como les comentaba, lo ideal es que podamos nosotros encontrar en estas transmisiones en vivo un mensaje alentador de la palabra de Dios y así seguirnos nutriendo como iglesia, perfeccionándonos cada vez más para esa oportunidad gloriosa que tenemos de parte de Dios y busquemos nosotros así agradar a Dios de la forma más correcta. Quiero que en esta mañana me acompañen ustedes con su Biblia en la mano, allí reunidos en sus hogares, con sus seres queridos, con sus familias, con sus hijos, con sus esposos, esposas, para que de esta manera puedan encontrar ustedes un mensaje de la palabra de Dios, compartir un mensaje de la palabra de Dios y pueda ser de gran utilidad para cada uno de nosotros. Vamos a hablar en esta mañana acerca de este tema que es tan crucial, tan vital dentro de la iglesia, y es el estilo de liderazgo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchos pueden, o algunos de nuestros hermanos pueden pensar que el liderazgo como tal dentro de la iglesia se debe de ejercer de una manera en la cual exista un señorío absoluto sobre los hermanos, o se sobreentiende a veces el liderazgo como la persona que encabeza todo y que solo se encarga de dar instrucciones. A veces vemos esta parte como una jefatura, como una máxima autoridad dentro de una organización, dentro de una iglesia. Entonces, lo que debemos hacer nosotros es procurar por entender este tema de la manera correcta. Y es algo de lo cual vamos a escudriñar en esta mañana, esperando en Dios que así podamos nosotros encontrar este mensaje alentador y edificante para muchos de nuestros hermanos y procurar el bienestar como tal de la iglesia a través de todos estos aspectos. Una de las maneras en las cuales debemos entender el liderazgo es comprenderlo desde la perspectiva de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Vamos a notar allí algunas consideraciones. Los discípulos discutían entre ellos acerca de quién sería el mayor cuando Jesús estableciera su reino. Había una discusión entre los apóstoles cuando el Señor Jesucristo estaba entre ellos. Y era quién iba a ser el mayor entre ellos. Ellos imaginaban el reino de Dios, el reino del Hijo de nuestro Señor Jesucristo, como una organización que era conocida hasta aquel entonces, donde existía un rey, donde existían sus coroneles o aquellos que se encargaban de administrar en el ejército y todo este tipo de cosas. Entonces los apóstoles vislumbraban el reino de Dios de esta manera, lo veían de esta manera. Y por eso esa discusión entre ellos, de quién iba a ser el mayor en el reino de Dios. Vemos nosotros en Marcos capítulo 9, en el versículo 33 al 34, donde dice la palabra. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. En Lucas capítulo 22, en el versículo 24, también habla de esto. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Y podemos observar nosotros que cada uno de ellos deseaba ese privilegio de poder estar al lado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los hijos de Zebedeo incluso se acercaron a Jesús con la madre de ellos para solicitarle al Señor Jesucristo que le concediera a uno el privilegio de sentarse a su derecha y el otro a su izquierda. ¿Y dónde lo vemos nosotros? Lo vemos en Mateo capítulo 20, en el versículo 20 al 21. Entonces se les acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena en tu reino, se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Vemos nosotros ahí la actitud de esta madre de querer colocar a sus hijos en un alto grado de autoridad dentro del reino de Dios. Y podemos nosotros socializar un poco este tema y verlo en la iglesia, en la organización de la iglesia como tal. A veces nosotros, como miembros de la iglesia, pensamos que hay ciertas jerarquías, que hay ciertos cargos que ocupar dentro de la iglesia en el sentido de que pueden llegarse a ver como superiores a los demás miembros de la iglesia. Entonces tenemos esa visión como lo tienen la mayoría de las empresas hoy en día, que es tener un gerente que es el que se encarga de mandar, que es de tener unos supervisores que se encargan de controlar todo y esa jerarquía siempre hace que exista un señorío sobre todo el personal operativo. Nosotros socializamos esos conceptos a través de todo lo que vemos y gira en nuestro entorno, pero frente a este estudio de la palabra de Dios, lo que estamos notando nosotros es el desafío que hace el Señor Jesucristo frente a esta organización como tal de la iglesia. No existen esos grados de jerarquía, mando o dominio sobre las iglesias de ciertos hombres que pueden tomar esos papeles de autoridad y señorío, sino más bien que el liderazgo dentro de la iglesia se ejerce desde la calidad de siervo. Y lo vamos a ver más adelante a través de un diagrama para que lo podamos comprender de la mejor manera. El Señor Jesucristo acá recibe esta solicitud de parte de sus apóstoles, queriendo ellos estar por encima de los demás, queriendo ubicarse en una posición superior a muchos. Pero vamos a ver la respuesta que les da el Señor Jesucristo frente a esta situación que se estaba desarrollando entre ellos, queriendo ellos así ocupar estos cargos. Vemos nosotros que la situación que se desarrollaba en la mente de los apóstoles era que ellos esperaban que Jesús liderara un golpe de Estado, que derrocara el gobierno opresor actual y se convirtiera en un líder incuestionable de la nación judía. Ellos venían de estos reyes que habían tenido y buscaban era eso, un restaurar como tal el poderío, la grandeza como tal del pueblo judío. Pero el Señor Jesucristo vino a darnos una lección importante al respecto en cuanto a este tema. Podían imaginarse a ellos mismos vestidos con atuendos caros propios de los funcionarios importantes. Estas son ambiciones humanas y probablemente anticipaban incluso a ellos poder tener sirvientes que vieran por cada una de sus necesidades y que sus nombres fueran reconocidos
en todo lugar, en todos los hogares de la nación judía. Y existieron, por tanto, estas peticiones que buscaban solamente cumplir una ambición de parte de ellos de tener grandeza personal. Y esto hacía que entre ellos se enfrentaran de manera constante, que hubiese una competencia entre ellos por puestos de liderazgo más deseados en el reino de Dios. Y en una ocasión Jesús les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Y ellos rehusaron contestar a esa situación. Y en Marcos capítulo 9, en el versículo 33 al 34, cuando el Señor Jesucristo y sus apóstoles llegan a Capernaum, estuvo en casa, les preguntó qué disputabais entre vosotros en el camino, mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí de quién iba a ser el mayor de ellos. O sea, entre ellos buscaban era ejercer ese dominio, ese señorío sobre los demás. Habían estado discutiendo a quién de ellos era que el Señor Jesucristo iba a nombrar por encima de los demás. Y cuando los otros 10 escucharon que Jacobo y Juan habían ido con su madre a pedir los mayores puestos, se enojaron contra los dos hermanos. Vemos nosotros aquí que se desarrolla esta situación tensa en el grupo y que lo que se buscaba era ese reconocimiento. Pero más adelante vemos nosotros la respuesta como tal del Señor Jesucristo. Jesús aprovechó esa ocasión para enseñarle a sus discípulos una lección difícil de aprender acerca del liderazgo en el reino, y diciendo las siguientes palabras. Entonces Jesús, Mateo capítulo 20, en el versículo 25 dice, llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En alguna ocasión tuve la oportunidad de conversar con cierto hermano que le costaba ver a él esta calidad de siervo dentro de su familia, dentro de su hogar. Y es un aspecto que quiero resaltar porque a veces somos muy dados a que se nos considere como superiores, como señores en cualquier lugar donde estemos. Algunos de nosotros tenemos esa ambición de querer ocupar cargos de reconocimiento y que mucha gente esté alrededor nuestro sirviéndonos. Pero hay una enseñanza aquí de parte del Señor Jesucristo y es que nosotros estamos para servirnos los unos a los otros. Y ese es el desafío que hace Dios a la jerarquía en la iglesia. La parte del liderazgo que se debe desarrollar en la iglesia, la manera en que yo obtengo el respeto o la manera en que yo obtengo el reconocimiento de parte de todos mis hermanos, es en el sentido de cuántas veces he logrado yo servirles a cada uno de ellos. Aquel que quiera hacerse grande entre la iglesia, primero debe de considerar que su vida debe ser puesta al servicio de cada uno de los hermanos. Nosotros debemos de buscar eso. Es la manera en cómo se debe de hacer. Es el desafío como tal que Dios espera que cada hombre que quiera realmente ser visto de parte de Dios como alguien que puede cuidar de la iglesia, pastorear la iglesia, ayudar en la iglesia, debe de ejercer el buscar servir a muchos de sus hermanos. No hacerlo con señorío, no hacerlo con una autoridad desmedida, porque no tenemos nosotros ese mandamiento de parte de Dios, sino más bien el de buscar cuánto podemos nosotros servir a cada uno de nuestros hermanos. El Señor Jesucristo dice, haciendo la comparación con sus apóstoles frente al mundo, y les dice, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y observemos un poco nuestra realidad. Toda esa gente que ocupa estos altos cargos, gobernantes, reyes, todos ellos esperan es que sus súbditos les sirvan, que estén ahí al cuidado de ellos, que ellos simplemente con chasquear sus dedos
puedan hacer mover a toda esta gente en función de sus necesidades, en función de todo lo que ellos necesitan. Y ellos son los que ejercen esa potestad y deciden como tal por cada uno de sus pueblos. Pero el Señor Jesucristo dice en el versículo 26 que entre nosotros en la iglesia no iba a ser así, sino que el que quiera hacerse grande en la iglesia debe de servir, debe de trabajar, debe de estar dentro de la iglesia siendo el servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Es la manera sutil, sencilla y simple de doblegar esos orgullos, de doblegar esas arrogancias, esos egocentrismos que a veces se desarrollan en los seres humanos. Y es nuestra forma de ver a través de los ojos del Espíritu Santo la manera en que Dios espera cómo debe de funcionar cada uno de estos oficios dentro de la iglesia. Y cierra como tal esta enseñanza el Señor Jesucristo indicando, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es un ejemplo claro que tenemos nosotros de parte de nuestro Señor Jesucristo y debemos de aterrizarlo, llevarlo a nuestra vida para que de esa manera podamos así entenderlo. Este es el diagrama del cual me refería, donde Dios desafía como tal la jerarquía. Y vamos a verlo un poco. La membresía es la que encabeza como tal este organigrama, perdón. Y encontramos nosotros que la membresía es la parte vital de la iglesia. La iglesia son cada uno de los miembros, son los miembros que la componen, la congregación como tal de los justos. Ellos tienen a su servicio a los evangelistas, que son los que se encargan de ministrar la enseñanza, de dar la enseñanza a todos los hermanos dentro de la iglesia. Tienen a los diáconos, que son los responsables de velar, de servir a cada uno de los hermanos y de estar al servicio y en especial al apoyo de los ancianos dentro de la iglesia. Y los ancianos son los que están debajo de todo este organigrama. Los ancianos son los que están responsables ante Dios de velar por la iglesia, de cuidar de la iglesia, de nutrir la iglesia, de apoyar a la iglesia, de velar por la iglesia. Obviamente, con el apoyo de nuestro Señor Jesucristo, quien es el pastor de pastores, nosotros nos responsabilizamos de todas estas partes, de velar por la iglesia, de servir a la iglesia. Nosotros somos responsables de servir a los evangelistas, de ayudarles y darles a ellos los temas a enseñar en la iglesia, para que ellos puedan preparar sus enseñanzas y así entregárselas a los miembros, que son los que se van a nutrir y ver edificados con todos estos temas que imparten los evangelistas. Los maestros, los ancianos sirven a los maestros, ayudan a los maestros a construir también sus clases para que ellos puedan así a su vez transmitir todas estas enseñanzas al pueblo de Dios, y a los diáconos les dan las herramientas necesarias para que ellos así puedan servir entre los santos y disponer los recursos o los espacios o todo lo que se requiere para poder así que los miembros puedan tener espacios acordes, adecuados para una correcta adoración a Dios. En Marcos capítulo 9, versículo 35 dice la palabra: entonces él se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Entonces debemos de buscar nosotros, en vez de esas posiciones de alto mando, de reconocimiento que solo alimentan nuestro orgullo, nuestro egoísmo, buscar más bien la posición de ser siervos dentro de la iglesia, del poder servir a todos, que es un privilegio que nosotros tenemos de parte de Dios. Los ancianos tienen o deben de reunir como tal esas cualidades. Quiero para ello también citar un versículo que viene a mi mente, que está en Primera de Timoteo, en el capítulo 3, cuando el apóstol Pablo da las instrucciones a Timoteo para el nombramiento de ancianos, de obispos, en toda esta obra evangelística que estaba haciendo el joven Timoteo. Palabra fiel, versículo 1 del 1 de Timoteo capítulo 3. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar,
no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien a su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Los ancianos deben de reunir esas características que les hacen a ellos hombres con la capacidad suficiente para poder servir entre la iglesia, para poder ser siervos como tal de la iglesia, procurando el bienestar de la iglesia. Y por eso estas características o estas cualidades que deben de reunir los ancianos para poder así ayudar a la membresía, cuidar de la iglesia, pastorear a la iglesia de la forma en como Dios espera. En primera de Pedro capítulo 5 versículo 2 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Una manera altruista de hacerlo. El amor hacia las demás personas, hacia la humanidad, es lo que debe de motivarnos a nosotros a hacer este papel en la iglesia del Señor, a cumplir este deber como tal que tenemos como varones de la iglesia. Entonces quiero reiterar esta parte de la organización. Los ancianos sirven a los diáconos, a los evangelistas y a los maestros, y por ende son los evangelistas, los diáconos y los maestros responsables de servir a la membresía de la iglesia. En Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, toda esta parte naranja que ustedes observan en el organigrama, evangelistas, diáconos, maestros al servicio de la iglesia y los ancianos al servicio de estos hombres que son responsables de velar por el alimento como tal espiritual de la iglesia. Santiago capítulo 3 versículo 1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Es un llamado como tal del Espíritu Santo a entender que nuestro papel dentro de la iglesia, al ser cuidadores de la iglesia, al trabajar por el bienestar de la iglesia, nos hace a nosotros ante Dios responsables por la iglesia. Nosotros debemos de cuidar de la membresía. Como ancianos de la iglesia debemos procurar estar al servicio y cuidado de la membresía, procurar estar al servicio y apoyo de los evangelistas, diáconos y maestros de la iglesia del Señor. Nosotros debemos de estar al servicio y cuidado de todos los hermanos, de toda la iglesia, con la finalidad de que la iglesia así pueda ser realmente edificada y pueda funcionar de la manera en como Dios espera. En el Evangelio de Mateo, capítulo 19, en el versículo 30, podemos leer las siguientes palabras: los grandes líderes no son medidos en el reino por la cantidad de personas. Vamos a primero a hacer este llamado antes de pasar a leer el versículo. Los grandes líderes no son medidos en el reino por la cantidad de personas que les sirven a ellos, sino por la cantidad de personas a las que ellos sirven. El líder que podría ser considerado el último por las personas podría ser considerado como el primero por Dios. Entonces nosotros debemos de procurar eso. Mateo capítulo 19 versículo 30 dice: pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Es algo que el Señor Jesucristo quiere resaltar a través de todos estos mensajes, que el hombre que se dedique al servicio, al trabajo y al cuidado de la iglesia va a ser considerado primero ante Dios. ¿Por qué? Porque vela, porque su orgullo ha sido borrado de su vida, porque no busca satisfacer sus propios deseos, sino más bien el procurar satisfacer las necesidades, todo aquello que la iglesia requiere para ser fortalecida, para que pueda crecer de la manera en que el Espíritu Santo espera. Hasta llegada la noche, cuando Jesús fue traicionado, los discípulos no habían aprendido todavía las lecciones acerca de los líderes del reino que Jesús había tratado de enseñarles de muchas maneras. Y esto obviamente vino luego a ser para ellos una clara revelación del Espíritu Santo, donde lograron comprender y entender todo lo que Dios espera de parte de aquellos hombres que colocan sus vidas al servicio de la iglesia.
En el Evangelio de Juan, capítulo 13, en el versículo 1 dice la palabra: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y vemos nosotros acá la manera en cómo el Señor Jesucristo, después de haberles enseñado por medio de palabra esto que esperaba Él de cada uno de los varones en su iglesia, y el que aquellos discípulos no lo comprendieran aún, hizo que Él actuase de esta manera, en la cual a través del ejemplo mismo del obrar de Él para con sus apóstoles, les diera una clara enseñanza a ellos. Y vemos nosotros aquí cómo Él coloca agua en un lebrillo y se amarra la toalla en su cintura y empieza a lavar los pies de sus apóstoles, de sus discípulos. Esa es una clara manifestación, una clara enseñanza del cómo debe de operar los ancianos, los diáconos, los evangelistas y los maestros dentro de la iglesia del Señor. No se trata de que al anciano le deben de lavar los pies. La membresía no está para lavarle los pies al anciano. Es más bien el anciano, el dispuesto, el deseoso, el de voluntariamente llegar a lavar los pies de su membresía como tal, de todos aquellos hermanos que están ahí dispuestos a recibir como tal todas estas palabras que provienen de estos hombres, que son guiadas por el Espíritu Santo a través de su palabra. Entonces es una clara enseñanza que nosotros observamos de parte de Dios, incluso materializada en este acto dentro de la última cena del Señor con sus discípulos. Y vemos nosotros ello como un claro indicio de lo que espera Dios que hagamos cada uno de nosotros, que pretendemos buscar cierto reconocimiento dentro de la iglesia del Señor, que no es un reconocimiento conforme a lo que ve el mundo, sino que el reconocimiento que se busca o se obtiene es de parte de Dios. Ahora, no se trata de esto, de alimentar nuestros egos, de alimentar nuestros orgullos, de alimentar todo ese tipo de cosas, sino más bien el de querer hacer la voluntad de Dios con amor, con buen deseo, con buen propósito, y de esta manera así Dios lo va a ver como Él espera, con agrado. Vamos a leer un versículo en 1 Corintios capítulo 13, en el versículo 1 dice la palabra: Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces en el anciano, en el diácono, en el evangelista, en el maestro, debe de existir ese amor por la iglesia. Debe de existir ese deseo voluntario de querer ayudar a sus hermanos, de querer ayudar a la iglesia. Y esto debe de nacer desde el corazón, no buscando ganancias deshonestas. Lamento mucho a veces que algunos de los nuestros puedan pensar que tienen cierto señorío o autoridad de imponer a las iglesias ciertas cosas, cuando lo único que se busca es a través de la palabra de Dios alimentar o nutrir a las iglesias con el amor de Dios. Y para ello se requiere que en nosotros se desarrolle ese deseo altruista de servir a los demás, de servir a nuestros hermanos, de estar en la capacidad nosotros de colocarnos una toalla en la cintura, cargar agua en un lebrillo e irnos a los pies de nuestros hermanos a enjugarlos, a lavarlos, porque esto es lo que espera Dios de cada uno de nosotros. Cuando un hermano se dedica a la enseñanza de la palabra o un anciano se dedica al cuidado de la iglesia, el lavar los pies de muchos hermanos a veces es el poder pasar tiempo con ellos escuchándoles, el poder aconsejarles,
el poder apoyarlos con sus hogares, con sus hijos, el poder ministrar entre ellos la palabra de Dios, un consejo oportuno, un aliento oportuno, el acompañarlos a ellos en situaciones difíciles, en el incluso llorar con ellos, en el de reír con ellos, en el de poder hacer familia con cada uno de ellos, en el de tomarlos de la mano y lograr llevarlos por el camino de Dios para que de esa manera puedan obtener la salvación. Ese es el trabajo que podemos tener nosotros dentro de la iglesia. Un deseo incansable de poder servir a cada uno de nuestros hermanos, buscando el bienestar de ellos, buscando que ellos puedan fortalecerse en la palabra y que ellos junto a nosotros podamos llegar de una forma directa hacia la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La enseñanza de oro. La costumbre era que cuando la gente entraba en una casa, sus pies eran lavados. En el caso de la gente común, el anfitrión proveía el agua y los invitados se lavaban sus pies ellos mismos. Sin embargo, en la casa de los ricos, el lavamiento lo realizaba un esclavo y era visto como la más baja tarea que existía en cualquier evento de esta índole. Entonces, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo lo que hizo fue colocarse en una condición muy baja para dar un ejemplo notable a sus discípulos acerca del cómo debía de operar el hombre que deseara servir entre los hermanos, deseara hacer ayuda a la membresía o a los miembros de la iglesia. Los invitados se lavaban los pies unos a otros. Lo que la historia de Juan 13 infiere es que los discípulos no se habían encargado de esa labor, porque aún no había sido revelado de quién iba a ser el mayor entre ellos. Es lo que podemos nosotros inferir. El menor era el que lavaba los pies del mayor, y todos los discípulos en esa situación deseaban ser el mayor y competían entre ellos por puestos de alto reconocimiento, y ninguno de ellos deseaba rebajarse tanto como para servirle a sus demás hermanos, hasta que no fuera establecido el orden de importancia, y todos deseaban que alguien más lavara sus pies. Pero para sorpresa de ellos, Jesús resolvió el problema de quién lavaría los pies de quién. Y él fue el que tomó el agua, se amarró la toalla a su cintura y se dispuso a servir a cada uno de sus discípulos. Sin duda, Jesús era el mayor del aposento. Era el maestro de ellos, era su rabino. Y el protocolo formal judío jamás permitiría que un rabino lavara los pies de sus seguidores. Pero Jesús, ¿qué hizo? Fue disruptivo, rompió la tradición como tal de aquel entonces para enseñarles a ellos una vez más su estilo de liderazgo. Lo que Jesús les enseñó a sus discípulos acerca del liderazgo sigue siendo una lección difícil de aprender hoy en día. Independientemente de la cultura en la que vivamos, la grandeza de Jesús se mide por medio de la forma humilde y desinteresada con la que sirvió a los demás. En Filipenses capítulo 2 podemos leer algunos versículos aquí de la palabra en el cual se nos invita a nosotros, principalmente dentro de la enseñanza, entender lo siguiente. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Todo hermano en la iglesia, todo varón que esté deseoso de servir, todo varón que busque agradar a Dios de la manera en que Él espera, debe de procurar poder ser un servidor entre los santos, poder colocar su vida al servicio de los demás. Y esta es una fuerte lección. La grandeza como tal de los líderes del reino, de la iglesia de hoy, se mide con el mismo patrón. Los grandes líderes de hoy no son los que son atendidos por una tropa de sirvientes. Tampoco son grandes líderes los que llevan títulos importantes y tienen gente que lleve a cabo cada una de sus órdenes. Los grandes líderes son los humildes siervos cuyo primer propósito en la vida es servir a otros en el nombre y por la causa del siervo líder más grande de todos los tiempos, que es decir, nuestro Señor Jesucristo. He visto cómo algunos hermanos colocan en sus perfiles en redes maestro y lo hacen como con cierto orgullo, con cierta
parte de querer buscar reconocimiento de parte de algunos hombres. Otros incluso se colocan evangelista maestro y toman esto como que deben de ser considerados ciertas eminencias dentro de la iglesia. Pocos he visto yo que colocan en sus perfiles un siervo del Señor o un siervo de la iglesia o un miembro de la iglesia o aquel que se ocupa de servir en la iglesia. Pocos son los que quieren usar ese título, pero es el que más reconocimiento tiene en la presencia de Dios. Vamos a ver un poco lo que nosotros deberíamos de hacer, la fuerte reflexión que debemos entender en esta mañana. En Hebreos capítulo 6, en el versículo 11, dice la palabra de Dios, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Debe de existir un deseo de cambiar como individuos dentro de la iglesia del Señor. La iglesia está compuesta por individuos y el individuo es el que debe de tomar la decisión de cambiar su vida, de mostrar solicitud hasta el fin para poder convertirse en un verdadero siervo de Dios. Debe de existir un cambio en el individuo. Cuando existe el cambio en el individuo, existe un cambio a nivel familiar. Josué capítulo 24, versículo 15 dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, si el individuo logra cambiar su perspectiva, entender que está al servicio y cuidado de la iglesia, obviamente va a pasar a ser un servidor, un cuidador como tal de su familia, lo cual se va a ver reflejado en una iglesia como, en una iglesia fuerte. Efesios capítulo 4, versículo 16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y finalmente es la iglesia la que va a tener la responsabilidad de poder cambiar el mundo. Juan 17:21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La única manera de nosotros poder llevar este mensaje de salvación al mundo se desarrolla de la siguiente manera. Para poder llevar el mensaje de salvación al mundo y que el mundo comprenda la necesidad que tenemos nosotros de Dios, debe de existir una iglesia fuerte. Pero para que exista una iglesia fuerte, deben de haber familias fuertes. Pero para que hayan familias fuertes, deben de existir individuos fuertes. Quiero que pensemos esto de la siguiente manera. No quiero que se active en usted ningún prejuicio, simplemente que lo considere. A veces en las iglesias del Señor nos ocupamos más en aprender ciertos temas que para muchos predicadores pueden ser de gran importancia. Hablamos de escatología, hablamos de unas cuantas o diversos temas que nos parecen importantes, como el manejo de muchas consideraciones dentro de la Biblia. Pero hay algo esencial que nosotros deberíamos de considerar a nivel congregacional. Y es que para que la iglesia sea fuerte, debe de haber familias fuertes. Deben de existir esas familias fuertes. Debe de existir un esposo dispuesto a ejercer su papel como hombre del hogar, como padre de familia, como esposo, al cuidado y servicio de su esposa, al cuidado y servicio de sus hijos. Pero para que esto exista debe de haber un cambio en el individuo, debe de haber un cambio en ese hombre, debe de haber un cambio en mí, como cabeza de mi hogar. Entonces yo como individuo debo de transformar mi corazón y debe de desarrollarse en mí el anhelo de servir a Dios. Cuando yo tengo eso, todas esas características desarrolladas en mí, puedo yo luego administrarlas a mi familia. Puedo hacer que mi familia sea conquistada para el Señor. Cuando logro yo tener a mi familia compacta, fuerte, bien cimentada en la palabra de Dios, logro ser de gran influencia para la iglesia y hago que la iglesia se convierta en un lugar, en un grupo de personas fuertes, bien consolidadas,
que a través de su comunión, de su unidad, vamos a ir a anunciar al mundo estas grandes verdades. El enemigo está atacando fuertemente a la familia. El enemigo destruye, siembra en la mente del hombre el deseo de querer ir y romper su pacto con su esposa, de ir y violentar a sus hijos, de ultrajar a su familia. Y eso hace que la familia se debilite. ¿Y qué pasa con esa familia debilitada? Pues van a ir a la iglesia con sus problemas y dificultades y debilitan a la iglesia. Y cuando el mundo ve cómo está operando la iglesia, una iglesia debilitada, cargada de problemas, cargada de pecados, el mundo no va a creer. La única manera en que el mundo cree es conforme lo que dice Dios en su palabra. Cuando nosotros como iglesia logremos ser uno, al servicio y cuidado de los demás, haciendo nuestro papel como Dios espera que lo hagamos, es la única manera en que el mundo va a entender que somos diferentes y que somos de Dios y que realmente Dios produce un cambio en nuestras vidas. En la iglesia debe de existir familias, hogares fuertes que están conformados por individuos que han sido transformados realmente por la palabra de Dios. Quiero dejarle a usted con esta imagen para que podamos nosotros hacer ese papel al cual Dios nos ha llamado. Quiero invitarles para que en esta oportunidad terminemos nuestra transmisión, esta oportunidad de poder llegar a sus hogares por medio de todas estas tecnologías que estamos empleando, con una oración delante de Dios para que sea Dios ayudándonos en todos estos propósitos. Le invito entonces para que oremos. Señor, te damos honra, honor y gloria. Te elevamos, Padre, esta oración, esperando que sea hallada digna de estar ante tu presencia, Padre, nuestras palabras, todas nuestras necesidades, nuestros agradecimientos, oh Dios, que sean puestos delante de ti, Señor, y que tú inclines tu oído a nuestra plegaria y que nos encuentres aceptos delante de ti, Señor. Te reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Creador, como el Supremo, como aquel que hizo todo esto para el beneficio del hombre. Y te damos gracias, Señor, porque colocaste tu creación y nos colocaste en ella, Padre, para tomar de ella para todas nuestras necesidades. Alimento, techo y abrigo has provisto. Haces caer la lluvia sobre justos e injustos y salir el sol, Padre, sobre buenos y malos. Te damos gracias porque nos has permitido, Señor, poder ser parte de tu iglesia, de tu reino, donde los justos, los santos, que hemos sido rescatados de las tinieblas del pecado y trasladados a la luz admirable de tu Hijo, podemos disfrutar de la comunión entre hermanos y podemos entender, oh Dios, que tenemos una familia grande de la fe, la cual buscamos servir y agradar y ayudar para que puedan así, Padre, estar ante tu presencia de la mejor forma y con la santidad suficiente, Señor, para poder trascender hacia el más allá y poder encontrarnos contigo. Gracias por tu iglesia, columna y baluarte de la verdad. Gracias por tu palabra que fue inspirada por ti, oh Dios. Que el Espíritu Santo descendió desde lo alto para hablar por medio de todos estos hombres, para que así de esta manera pudiéramos tener tu consejo y tu voluntad entre nosotros. Gracias por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vino a esta tierra a dar su vida en rescate por todos nosotros. Gracias por tan grande muestra de amor para con toda la humanidad. Gracias, oh Dios, porque hasta el momento, hasta el día de hoy nos permites poder abrir nuestros ojos y poder incluso levantarnos por nuestros propios medios. Te pedimos, oh Dios, que seas tú ayudándonos en estos momentos de incertidumbre, de angustia para muchos, y que podamos encontrar en ti la paz suficiente y la esperanza de una vida eterna. Que sepamos, oh Dios, y confiemos en tu palabra, donde declara que ni enfermedades ni ninguna cosa creada nos separará más, nunca más, oh Dios, del amor tuyo, siempre y cuando lo podamos tener en nuestro corazón y aferrarnos, Señor, a ti. Te pedimos, oh Dios, que bendigas a nuestros hermanos que se encuentran enfermos, debilitados, aquellos que padecen, Señor, situaciones difíciles en sus vidas. Quita de ellos, oh Dios, estas enfermedades y renuévale sus fuerzas y permite, Padre, que puedan seguir junto a nosotros peleando esta buena batalla de la fe hasta el final de nuestra existencia. Ayúdanos, oh Dios, a enfrentar esta situación que hoy el mundo vive,
que podamos seguir orando los unos por los otros, que podamos tener comunión a través de todas esas tecnologías, oh Dios, y que podamos, Padre, impartir tu consejo donde quiera que sea necesario, Señor. Colocamos en tus manos, Padre, a todos estos médicos, enfermeras, a todo este sector de la salud, para que cuides de ellos. Y te oramos en especial por nuestros hermanos que trabajan en estas áreas, oh Dios, para que seas tú cuidándoles y cuidando a sus familias, para que este virus, oh Dios, no vaya a entrar en sus hogares, sino por el contrario, que puedan ser de ayuda, de esfuerzo, de ánimo para muchos de los que están siendo afectados, oh Dios, por esta pandemia. Colocamos en tus manos todas estas causas, colocamos en tus manos a nuestros hermanos, a quienes amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y esperando en Dios que podamos nuevamente abrazarles y compartir con ellos, Señor, así como tu palabra lo indica. Colocamos en tus manos, oh Dios, todas estas causas, esperando solamente en ti que tu voluntad se derrame en el mundo y que podamos ver, Padre, es el día glorioso de la venida de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por su iglesia y que nos halle dignos, Señor, de estar delante de su presencia. Todo eso pues te lo pedimos y agradecemos a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias a todos nuestros hermanos, gracias a todos aquellos que se han conectado a esta transmisión. Esperamos en Dios que usted pueda encontrar en estas simples palabras un mensaje de aliento, de ayuda, de ánimo para esta situación en la cual estamos viviendo. Espero poder compartir con ustedes más transmisiones, que aprovechemos bien este tiempo, que podamos nutrirnos del consejo de Dios, que en sus hogares, con sus familias, puedan ustedes estar estudiando. Y la invitación especial que les hago a todos nuestros hermanos es mucha oración por estas dificultades que enfrenta el mundo. Coloquemos delante de Dios a todos estos hombres y mujeres que dedican día a día sus esfuerzos a poder encontrar estas vacunas, a trabajar en estos laboratorios, en estos centros médicos, en todos estos lugares, para que de esta manera Dios pueda ayudarles y brindarles a ellos el conocimiento suficiente para combatir, para hacerle frente, para poder salir victoriosos y avantes de esta situación que tiene el mundo. Les agradezco entonces mucho y esperamos en Dios que podamos algún día poder vernos nuevamente y abrazarnos, así como lo hemos venido haciendo a lo largo de todos estos años como Iglesia del Señor. Dios nos bendiga grandemente. Canta, buen cristiano, dulce será cantar. Haz el camino llano, libra el pesar. Canta en las noches tristes, canta en el sol y en luz. El mal así resistes, canta de Jesús. Canta, oh buen cristiano, templa tu corazón, alza tu soberano, tu feliz canción. Siempre está lleno el mundo de endechas y dolor. Canta el amor profundo de tu Salvador. Canta, oh buen cristiano, Dios tu socorro es. Él sostendrá tu mano hasta la vejez. Sabes que al diablo invitas cuando medroso estás. Dios quitará tus cuitas si cantando vas. Bueno, un abrazo, estimados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Quiero a través de esta breve intervención
traerles a ustedes una corta reflexión que necesitamos para todos estos días que estamos enfrentando como humanidad. Pero hay que reconocer que la situación global que se está desarrollando frente a este virus que se ha desencadenado ha sido motivo por el cual muchas personas hoy están recluidas en sus hogares. Pero quiero hacerles una invitación muy especial. ¿Ha pensado usted en cuántos de sus hermanos tienen hoy dificultad para salir de sus hogares a comprar ciertos alimentos, a aprovisionarse de ciertas cosas que son necesarias para ellos? ¿Ha pensado usted, por ejemplo, en cuántos de nuestros hermanos que son ya de la tercera edad, que tienen dificultad para desplazarse, cómo están hoy? Es una invitación que quiero hacerles a cada uno de ustedes y que lo consideremos. Es nuestro deber, nuestra responsabilidad como iglesia, ayudar a todos estos hermanos, de estar pendientes, de llamarles, de enterarnos qué situación vive cada uno de ellos. Quiero que nos remitamos a la Escritura, en Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 43, cómo la iglesia del Señor en el primer siglo funcionaba. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. El Evangelio había sido anunciado y predicado. Muchas personas habían creído en la palabra, y muchos de ellos se convirtieron a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice que muchas maravillas eran hechas entre ellos. ¿Por medio de quién? De los apóstoles, quienes tenían el Espíritu Santo y podían hacer toda esta clase de milagros. Pero hay un versículo importante que tenemos que rescatar de este contexto. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Puede que esté en su hogar, esté recluido, se sienta seguro, se sienta tranquilo y no piense sino en esto, en su propio bienestar. Pero esto es un pensamiento muy individual que no le hace considerar a usted la necesidad que tienen los santos en esta situación, muchos de nuestros hermanos que pueden estar padeciendo. La iglesia del primer siglo, después de haberse convertido todos estos hombres, mujeres y niños, vemos nosotros cómo ellos tenían en común todas las cosas, que frente a cualquier situación que enfrentaban, los hermanos estaban como siempre unidos, velando los unos por los otros. Vendían sus propiedades, versículo 45 de Hechos 2, y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Cómo puede el mundo saber que somos la iglesia verdadera? Cuando actuamos como iglesia, cuando velamos los unos por los otros, cuando nos cuidamos y nos ayudamos los unos a los otros. Como iglesia es nuestro deber ayudar a nuestros hermanos que padecen dificultades o que tienen limitaciones para poder hacer sus desplazamientos o poder adquirir ciertos bienes para que ellos puedan tener bienestar en cada uno de sus hogares. Es algo que quiero invitarlos a que reflexionemos en esta mañana. Hechos capítulo 4, versículo 32 dice, y la multitud de los que habían creído tenían un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Es tener esa unidad, es tener esa comunión los unos por los otros, es buscar ayudarnos y apoyarnos en estos momentos de crisis. Incluso el mandamiento de ofrendar en 1 Corintios capítulo 16 en el versículo 1 y 2, vemos nosotros que ese mandamiento se da en función de ayudar a hermanos que estaban teniendo dificultades en Jerusalén, que estas ofrendas que se habían recolectado eran para ser enviadas, para socorrer a nuestros hermanos de la iglesia primitiva en aquel entonces, para solventar sus necesidades primarias. La iglesia del Señor en las diferentes áreas en aquel entonces se reunía y procuraba poder enviar toda esta clase de ayudas que tanto necesita cada uno de nuestros hermanos. Consideremos también lo que incluso el apóstol Pablo invita a los corintios en el capítulo 8, cuando habla del ofrendar, por ejemplo. Él dice que con testimonio de
daban con agrado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. 2 Corintios capítulo 8, versículo 3. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Acabamos de ver un estudio en el cual se nos invita a ser servidores de nuestros hermanos, a ayudar a nuestros hermanos. Y es hoy el momento oportuno y adecuado para demostrar que sí realmente estamos cumpliendo la voluntad del Señor. Pregúntese usted ahí en su casa, en la comodidad de su sillón, en la comodidad de su vivienda, ¿a cuántos hermanos usted ha llamado para preguntarles cómo están? ¿A cuántos de sus hermanos usted les ha servido? ¿O ha buscado entender cuál es la situación que está viviendo frente a esto que estamos como humanidad enfrentando? Cada uno de nuestros hermanos debe de estar en su hogar velando para no contraer esta infección. Pero, ¿cuántos de nuestros hermanos de la tercera edad pueden estar necesitando el apoyo nuestro para hacerle frente a toda esta situación? ¿Usted se ofreció ya para ir a hacerle las compras a algún hermano de estos que de pronto pueda tener esta dificultad? ¿Usted les ha llamado para saber cómo está su situación, cómo está su estado de salud? ¿Ha buscado saber de cada uno de ellos? Es algo que quiero invitarles en esta mañana a reflexionar y que, hermanos, nos unamos con este propósito de poder ayudar y alentar a los hermanos que de pronto no tienen la facilidad que cada uno de nosotros puede tener para enfrentar esta situación. Quiero motivarlos a eso, a que nos llamemos los unos a los otros, a que nos invitemos los unos a los otros a estar pendientes de nuestros hermanos y en lo posible, en la medida de nuestra capacidad e incluso más allá de nuestras fuerzas, poder brindar el apoyo, el soporte espiritual, el soporte mental, el soporte emocional e incluso el soporte económico y físico que muchos de nuestros hermanos pueden estar necesitando en este momento. Es una clara reflexión que quiero dejarles, que quise compartir con cada uno de ustedes y esperando en Dios que pueda hallar ese lugar en su corazón y que usted hoy pueda ser alguien que demuestre que realmente Cristo ha hecho un cambio en su vida de la manera que Él espera. Dios nos bendiga grandemente. Te lo amo, oh Dios, con unánime